Queridas, queridos, vamos a dar término en este video a con una contribución a la psicogénesis de los tics. También en pantalla, donde nos habíamos quedado eh, en el último video. La doctora Klein nos había estado eh, abordando casos clínicos. Félix, estoy viendo el nombre ahí, si mal no recuerdo, Fritz también, y una muchacha. Ajá. Muchacha, bueno, no lo recuerdo exactamente, pero el video pasado en la descripción del video, junto con esta pequeña lista de reproducción, tres videos, contribución a la psicogénesis de los tics, tics, movimientos involuntarios, movimientos que terminan siendo evidentes tanto para quien los realiza como para quien los observa. Ajá. Dice ahora la doctora Melanie Klein, compararé las conclusiones de mi material con las publicaciones psicoanalíticas sobre el TIC. Movimiento involuntario. Ajá. Quisiera referirme al amplio artículo de Observaciones psicoanalíticas sobre el TIC de Sándor Ferenczi y el artículo de Carl Abraham, leído ante la Sociedad Psicoanalítica de Berlín. Antes de continuar, Sándor Ferenczi, 1921, es decir, habrá que buscar el artículo de Ferenczi o el libro de Ferenczi de 1921. Ajá. Y sobre Carl Abraham, 1922. De la época, ajá. Para esos tiempos, Freud seguía vivo. Ujú. Fue, de hecho, poco tiempo después de haber escrito Sigmund Freud, Más allá del principio de placer. Ese ustedes lo pueden buscar. No creo necesario asociar el texto de la doctora Klein con Más allá del principio de placer. Solo lo digo como una referencia histórica, temporal, ¿vale? Lo pueden buscar. Más allá del principio de placer. Si ustedes gustan un resumen, hay muchos. Texto completo solo conmigo, en todo el maldito internet. Y por supuesto, texto completo, no nada más, bla, 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 leído, sino estudiado, analizado, comentado por su servidor. Un solo canal en todo el maldito internet. ¡Mua! Dice el texto, una de las conclusiones de Ferenczi, Sandor Ferenczi, un discípulo de Freud, que el tic es un equivalente de la masturbación, está confirmada en los dos casos que he descrito. El tic. Ajá. Equivalente, por supuesto, un tic, eh, hablando de la voluntad como eje que nos permite comparar. Ajá. El acto, un, digamos, un reflejo, y un acto masturbatorio. Ajá. Un acto frente al cual la humanidad entera se ha constituido básicamente como su enemiga, a pesar de que la masturbación es una actividad natural no solo en la especie humana, ajá, pero en la especie humana sí ocurre esta, digamos, lucha interna de nosotros para con nosotros mismos. Ajá. Algo que me asombró y una de las observaciones que hice durante estudios, perdón, tres ensayos de teoría sexual. No sé por qué pensaba en estudios sobre la histeria, pero es que histeria contra masturbación e histeria, digamos, como la neurosis que tiene lugar en el cuerpo del paciente, tiene todo que ver con una lucha interna, tiene todo que ver con una voluntad contraria. Pero, regresando a mi comentario de tres ensayos de teoría sexual, ese texto yo creo que sí es importante en este caso como referencia de la doctora Klein. Ajá. Tres ensayos de teoría sexual, escrito por Sigmund Freud, si mal no recuerdo, en 1907. Ajá. Casi 15 años antes del presente artículo que estamos leyendo. Pero mi observación durante mi lectura y estudio de tres ensayos de teoría sexual es cómo en la actualidad, por supuesto, contamos con algo que en tiempos de Freud no se veía, el Internet. Y en el Internet se dan dos fenómenos que yo quiero hacer notorios en esta lectura, en este abordaje, en este comentario. Primero, la pornografía. Les repito, no soy enemigo ni promotor de la pornografía, simplemente el ser humano tiene conductas sexuales, tiene un instinto sexual
Y, entre otras cosas, también parte del instinto sexual es la necesidad de ver a uno mismo o ver a otra persona. Ver el acto o ver el genital, ver X, Y o Z, el cuerpo, lo que ustedes gusten y manden, escuchar, que fue algo que la doctora Klein nos señaló en el video pasado. Ajá. Digamos como la pulsión sexual, para no decir conducta, para no decir también una palabra ultra especializada como pulsión, el instinto sexual, la necesidad sexual, se compone de múltiples necesidades. Ajá. Y esto lo vimos desde tres ensayos de teoría sexual. Entonces, Internet para nosotros significa pornografía e Internet también para nosotros significa una lucha de cierto sector, principalmente masculino, una lucha en contra de su propia masturbación. Los movimientos en redes sociales NoFap. NoFap es una palabra inglesa o una frase inglesa que quiere decir no masturbación o no masturbarse. ¿Por qué? Ellos dan mil razones, pero el punto es un acto voluntario de ellos, principalmente son hombres, aunque también debe haber algunas mujeres en los movimientos NoFap, son ellos quienes luchan fuertemente a veces para no realizar la masturbación. Ajá. Ahí es donde estoy señalando yo el elemento voluntario. El tic es un acto que, por ejemplo, chocar la lengua. Ajá. Eh, una, un movimiento de la mano. Ajá. Que yo ahorita estoy fingiendo, por supuesto, pero un tic podría traducirse en un movimiento involuntario. Un tic también podría ser manifestación del síndrome de Tourette. Ajá. Y todo esto son movimientos, son actos realizados en contra de la voluntad de la persona por la persona misma. Ajá. Aquí entonces lo que puedo señalar es como en las manifestaciones antes señaladas, síndrome de Tourette, actos involuntarios, tics y otra cosa, el alcoholismo. Todos estos pueden y deberían ser tomados por las autoridades médicas internacionales como síntomas histéricos. ¿Por qué incluye el alcoholismo? El alcoholismo, entre otras cosas, es la incapacidad de controlar el consumo de alcohol o el consumo de alguna droga. Ajá. Incapacidad de controlar, es decir, puedo tomar una copa por placer, pero si yo fuera un alcohólico, no podría parar de beber. Podríamos ahí señalarlo desde el ámbito analítico como una compulsión. No puedo detenerme, como un tiene que ser así. Una sola bebida, un solo trago, ¡pum! Todos los tragos posibles, incluso hasta llegar a la congestión alcohólica o complicaciones peores. Ajá. Entonces, todo esto también, desde el punto de vista analítico, podemos relacionarlo con la actitud de los infantes frente a la masturbación. Primero, como un impulso que nace del contacto propio, impulso que no tiene un llenadero, no tiene una satisfacción, sino que es muy intenso, ajá, y que es interrumpido fuertemente por la intensidad misma, por el medio social circundante. Ajá. Esto puede llevar justamente a negarse un acto propio que ciertamente no lastima a nadie, ni al sujeto que lo realiza, ni a la gente a su alrededor, pero esto es importante también notarlo. La represión sobre el acto masturbatorio se realiza con el afán de proteger a los niños, no de sí mismos, sino de gente que podría, digamos ahí sí, asaltarlos, abusarlos, etcétera, 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 etcétera.
Ajá. Por eso, poco a poco, la masturbación se va contando como un acto que tiene como objetivo fundar un espacio, una dimensión, un lugar íntimo. Mi cuerpo es para mí. ¿Me explico? Ajá. Y al momento de que surge la masturbación en la infancia, que estamos hablando aproximadamente de los 3 años, los niños no tienen esa limitación. ¿Por qué? La higiene. Y esto también se vio en 3 ensayos de teoría sexual. Higiene. Los niños no son capaces de limpiarse a sí mismos, no son conocedores de las necesidades de su cuerpo para sostener una salud. Aquí no estoy hablando nada de salud mental, es salud física. Ajá. Y entonces, quien limpia a los bebés, quien limpia a los niños, a las niñas, generalmente son papá o mamá o alguien ya que puede controlar su cuerpo y puede y tiene el conocimiento de qué es lo que necesita un niño, una niña para estar sano. Ajá. No solo es una cuestión de limpiar las heces, limpiar la orina, enseñarles a los niños a ir al baño, etcétera. Ajá. Todo eso se junta, digamos, al momento en el cual los niños descubren sus genitales. Ajá. Y no solo descubren el acto masturbatorio, sino el placer asociado a determinadas partes del cuerpo, ciertas estimulaciones que pueden venir de ellos mismos o puede venir del acto de higiene, de limpieza. Ese placer, ese goce sexual, no es, digamos, eh, procurado por los cuidadores, podríamos decir. Es un accidente. El acto de higiene no se lleva a cabo para darles placer sexual a los niños, pero los niños sí obtienen un placer sexual del acto de higiene. Ajá. Y es ahí donde ¡pup! Nosotros como adultos y la población infantil nos separamos. Es decir, yo limpio las nalgas de mi bebé, yo con mucho cuidado le cambio el pañal, le pongo talco, es todo. Ajá. No tengo ninguna intención de hacer algo de naturaleza sexual, pero el bebé siente y el bebé no tiene la necesidad de interpretar. El bebé, digamos, no puede separar la esfera sexual de la esfera higiénica, de la esfera de su propia vida. Para él es exactamente lo mismo. Ajá. Y esa separación, por supuesto, duele, digámoslo así. Al momento de que, por ejemplo, el caso del pequeño Hans, un caso atendido de manera indirecta por Sigmund Freud, el pequeño Hans, cuando lo estaba bañando su mamá, invita a su mamá, tócame ahí. Y la mamá dice, no, eso es asqueroso. No hay respuesta de Hans. Ajá. Es un ejemplo. Y por supuesto, las infinitas variedades del contacto entre adultos responsables y niños deja, digamos, este pendiente, la separación del ámbito higiénico del ámbito sexual. Ujú. Y digo pendiente porque también es un abordaje particular, el mío, el que estoy haciendo ahorita, con el afán de no solo explicar esto, sino darles también el mayor contexto posible. Ujú. Razones por las cuales esto se sostiene. ¿Por qué? Porque los niños son niños, los infantes, las niñas son niños. Ajá. Los infantes son infantes y viven el mundo como infantes. Ujú. Hace poquito que presentaba mi libro aquí en la Ciudad de México, me hicieron la pregunta, ¿y qué hacer cuando los padres no son responsables? ¿Qué hacer cuando los padres lastiman de manera consciente, voluntaria, malvada a los niños? Es importante organizarnos, queridas, queridos, como sociedades, establecer contacto con nuestras autoridades locales,
conocer protocolos de seguridad para atender a los niños. No vamos a abandonarlos. Ajá. Se trata de cuidarlos. Niños, niñas, la infancia en general. Ajá. Repito, la infancia en general. No sé si eh, una moto que pasó cerca de mi casa se haya escuchado. Eh, Algo que me agrada, no ven el micrófono, aquí está el micrófono. Eh, Algo que me agrada es que al momento de grabar se aísla el ruido ambiental y se escucha únicamente mi voz. Dice el texto, la tendencia a efectuar el tic en soledad, que fue también subrayada por Ferenczi, podía verse en el caso de Werner, en el que pudimos observar la condición en estado de desarrollo. Le era necesario estar solo para poder agitarse. Ajá. Así llamaba él, Werner, a su tic, su síntoma, digamos. La conclusión de Ferenczi de que en el psicoanálisis el tic no juega el mismo papel que otros síntomas, que en cierta medida elude, se escapa del análisis. Puedo también confirmarla, pero solo hasta cierto punto. Por mucho tiempo yo también tuve la impresión, en el análisis de Félix, de que había algo muy diferente sobre su tic en comparación con otros síntomas que revelaron su significado mucho antes y más claramente. Encontré también que a Félix no le importaba tener un tic, y esto nuevamente está de acuerdo con las conclusiones de Ferenczi. Estoy también de acuerdo con Ferenczi en que las razones de todas estas diferencias deben encontrarse en la naturaleza narcisista del tic. Es que, queridas, queridos, y esto también te lo digo de mi última presentación de mi libro, la sexualidad infantil es en esencia narcisismo. ¿A qué me refiero con esto? Se habla Sigmund Freud, Introducción del Narcisismo, y esto no como algo malo, ajá, una etapa específica en la vida de cada ser humano en el cual fuimos el centro del universo, o al menos esa fue la impresión que nos dejaron los cuidados de mamá y papá. Ajá. Cuando digo la sexualidad infantil es en esencia narcisista, quiero decir, cuando fuimos bebés, ustedes y yo, no teníamos la capacidad de cuidarnos a nosotros, razón por la cual otras personas se hacían cargo de nosotros, de todo, comida, vestido, alimentación, juego, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no hay genitalidad, hay un todo. Ajá. La vida entera del niño, de la niña, es tan facilitado por las organizaciones familiares, sociales, culturales, como ustedes gusten o manden, ajá, llamarlas. Pero sin esos cuidados, el niño muere, la niña muere. ¿Por qué? Porque no pueden hacerlo ellos mismos. Ajá. Cuando digo la naturaleza de la sexualidad infantil es en esencia narcisista, es eso. Ajá. Esa impresión que tuvimos de ser todo lo más importante en este mundo. ¿Por qué? Porque todo lo hacían por nosotros. Ajá. Creo que me he estado repitiendo aquí, pero ¿cómo presentar el narcisismo de manera concreta? Creo que ahí no puedo yo sino apelar a una necesidad de seguir desarrollando la teoría freudiana. Ajá. Lo haré aquí, lo haré también en persona y lo hago básicamente en cada consulta. Salud. Cada consulta, cada presentación, cada exposición que realizo. Dice el texto. Aquí surge cierto desacuerdo esencial con Ferenc, Sándor Ferenc. Él considera al tic como un síntoma narcisista primario, que tiene una fuente común con las psicosis narcisistas. Mire,
Aquí estamos hablando de cómo el narcisismo se puede sostener básicamente toda la vida y de una manera tal que no permite al sujeto establecer un contacto con el mundo. Ajá. Eso es también algo que me quedó pendiente la presentación de mi libro, la relación del narcisismo con el sueño. Ujú. El sueño también es un fenómeno esencialmente narcisista. No soñamos para otras personas, soñamos para nosotros. El teorema, la hipótesis fundacional del psicoanálisis, el sueño es un cumplimiento de deseo. Capítulo 3, interpretación de los sueños, que les dejo en la descripción. Ajá. Ahora, la psicosis, una ruptura contundente del sujeto humano con el mundo circundante. Sigmund Freud lo denominó realidad, pero aquí voy a empezar a citar a Lacan. Más allá del principio de realidad, es una fuerte crítica a la psiquiatría aún vigente, es decir, la, el texto de Lacan, más allá del principio de realidad, es una crítica a la psiquiatría actual. Ajá. A pesar de que Lacan ya tiene algunos años de fallecido, dice el texto. Y le soy sincero, ese texto, más allá del principio de la realidad, no lo tengo leído aquí. Llegaremos a Lacan, pero hay que pasar por Klein y, por supuesto, no dejar a Freud. Les dejo también en la descripción, este texto sí lo tenemos, Neurosis y Psicosis, eh, por Sigmund Freud. Mm, no me acuerdo si se llama La pérdida del sentido de realidad en la neurosis y en la psicosis o simplemente neurosis y psicosis. De todos modos, les dejo ese o esos textos, tal vez sea uno, tal vez sean dos, en la descripción de este video. Ajá. La experiencia me ha convencido de que el TIC no es accesible a la influencia terapéutica hasta que el análisis no ha logrado descubrir las relaciones objetales en que se basan. Relaciones objetales. ¿A quién me une el TIC? Ajá. ¿A quién me parezco? ¿O por qué? ¿Por qué contacto? ¿Por qué necesidad social? Para mí surgió ese tic. Surgió en mí la necesidad de transformar mi energía en un acto y luego despegarme de ese acto de manera tal que ese acto ocurra, digámoslo, naturalmente, sin la influencia de mi voluntad. Dice el texto. He descubierto que subyacentes, debajo del agua, en la base del pic, había impulsos genitales, anal sádicos y oral sádicos, dirigidos al objeto, principalmente cuidadores, papá, mamá, hermanos. Ajá. Ahora, anal sádicos, ten mi caca. Ajá. Oral sádicos, ah, qué rico te ves. ¡Ay! Muerdo. Ajá. En un principio. Otra manifestación del anal sádico, un impulso anal sádico. ¿Cómo se le llaman? Oye, voy a ponerlo de manera o de exponerlo de manera directa. Ser grosero. Anal sádico. Justo pensé en ten mi caca con la intención de embarrarte de lo feo, pero eso también se traduce y ahí se mezcla con lo oral sádico, los ataques verbales. Ajá. Oral sádico. En todo caso, actos que tienen que ver ya sea con la producción propia o con la absorción del otro, ajá, y con el objeto de, al provocar dolor, sentir placer. Ajá. Aunque parezca esto aberrante, forma parte, digamos, de los elementos que le dan también forma
que le dan su estructura a la sexualidad infantil. Ajá. Aquí con analsádicos no se refiere, por ejemplo, a un acto de odio, sino a regalar. Por ejemplo, sádico también se puede entender como activo, mientras que anal masoquista o oral masoquista se entiende como pasivo. Ajá. Pero no pasivo en el que espero y espero y espero, sino que yo hago que tú me hagas. Ajá. En el sádico es un acto directo, yo te hago. Ujú. Y tu placer me divierte, me provoca placer. Tu placer no, tu dolor me provoca placer, tu dolor me divierte. Ajá. Ya sea que yo te embarre de mis productos o ya sea que yo te asimile, ujú, te coma. Esto también, si mal no recuerdo, lo vimos en Tótem y Tabú. Vamos a continuar. Es verdad que el análisis tuvo que penetrar en los estadios más tempranos del desarrollo infantil. Pues claro. Y el TIC no desapareció completamente hasta que las fijaciones predisponientes del periodo infantil hubieran sido minuciosamente exploradas. No puede sostenerse el argumento de Ferenczi, de que en el caso del TIC no parece de ningún modo que haya relaciones objetales escondidas tras el síntoma. Mm, es decir, la doctora Klein dice, tengo evidencia para sostener que Ferenczi se equivoca. Ajá. Antes de continuar, nota 134. Me parece que esto explica por qué en el análisis de adultos, el TIC, como dice Ferenczi, no parece al fin del análisis pertenecer al marco de la complicada estructura de la neurosis. En los adultos frecuentemente puede no ser posible llevar el análisis a la profundidad requerida para descubrir las primeras fijaciones y relaciones objetales que determinan el TIC. En tanto no se haga esto, el TIC, en virtud de lo que yo llamaría su carácter seminarcisístico, siempre eludirá el análisis. Esto, lo que estoy descubriendo, queridas, queridos, que la doctora Klein, al acercarse, digamos, a una psique, a una mente en formación, ella era especialista en análisis infantil, podía tener una perspectiva distinta. Ajá. Y en todo caso, esa población le dio a la doctora Klein la posibilidad de hacer nuevas observaciones, nuevos descubrimientos. También por eso ella termina siendo un pilar en el movimiento psicoanalítico después de la muerte de Freud. Ajá. Lo que la doctora Klein dice es posible apropiarnos de aquello que se esconde tras el TIC siempre y cuando llevemos el análisis, esa relación del sujeto analizante consigo mismo a tal profundidad, de modo que sea posible, dice, analizar las relaciones objetales. Ujú. Que, dicho sea de paso, en este texto que estamos estudiando, la doctora Klein se aproxima mucho a cómo los niños estructuran el mundo, ciertamente a partir del contacto con los padres, pero es un contacto, por supuesto, muy inicial, muy primitivo, muy sencillo en el sentido de, ¿cómo decirlo? Era tan claro que lastimaba a los niños, y no me refiero al análisis de Klein, sino a la propia construcción infantil, dado que papá y mamá hacen algo, dado que yo los puedo escuchar, dado que yo me puedo esconder para verlos, entonces no solo hago teorías como niño, sino también esas construcciones que yo realizo como niño me permiten colocarme frente a ellos de forma tal que
esa posición, digámoslo así, que me permite sentirme el centro del mundo, no se tambalee. Dicho en otras palabras, la doctora Klein encontró en el TIC algo así como un puente entre el análisis y un estadio más temprano. Ella lo está llamando relaciones objetales. Cuando presenté mi libro, podría yo decirlo, sería encontrar a un gran otro, aproximándome un poquito a Lacan. No recuerdo si Lacan hablaba de un gran otro, pero Lacan definitivamente hablaba de un otro. Ajá. Papá, mamá, cómo nosotros construimos una relación con ellos, verbalmente, socialmente, familiarmente, de manera tal que esa relación que tenían papá y mamá no nos destruyó en un principio. Ajá. Y nosotros lo éramos todo, ¿cómo puede ser que ellos se atrevan a hacer algo entre ellos? Ajá. A eso me refiero. Ese puente también, no solo el tic es, digamos, como la máscara del narcisismo. El narcisismo, justamente, sería el puente que tendimos entre nosotros y papá y mamá. Por poner una ilustración, ajá. En el caso de Félix, el análisis logró no solo reconstruir los detalles de su desarrollo más temprano, que determinaron la forma de sus fantasías masturbatorias y de su tic, sino también, con la ayuda de recuerdos, hacerlos plenamente conscientes otra vez. Podemos suponer que es un elemento narcisístico del tic, el responsable de la dificultad de lograr el acceso a este síntoma en el análisis. Una dificultad que aumenta en proporción con la edad del paciente. Mm. Uno debería concluir que el tratamiento de un TIC debe ser emprendido a edad muy temprana, lo antes posible, luego de la aparición del síntoma. Regresamos al texto principal, dice el texto. No puede sostenerse el argumento de Ferenczi de que en el caso del TIC no parece de ningún modo que haya relaciones objetales escondidas tras el síntoma. La relación objetal originaria se tornó, debe ser, se tornó clara en el curso del análisis en los dos casos que he descrito. Meramente habían sufrido una regresión al estadio narcisista bajo la presión del complejo de castración. Las relaciones objetales analsádicas que señaló Carl Abraham, otro discípulo de Freud, también se revelaron en mis casos. En Félix, la contracción de los hombros que seguía al tic era un sustituto de la contracción del esfínter, que formaba también la base del movimiento rotatorio del tic. La conexión con esto surgió en conexión con esto surgió el impulso a insultar al maestro. Ahí está, el insulto, la grosería, el ataque verbal. Ajá. El movimiento de taladrar del tic. La tercera fase es compatible no solo por taladrar dentro, sino también con taladrar hacia afuera, es decir, entregar el producto, la defecación. Ajá. En la época en que el tic fue reemplazado por excesiva movilidad difusa, Félix tenía la costumbre de balancear los pies en tal forma que a menudo pateaba al maestro cuando éste pasaba. Era incapaz de dominar este hábito a pesar de las dificultades que le traía. Este componente agresivo de su inquietud física, que fue nuevamente presentado en el TIC, también se reveló claramente en el caso de Bergner, en una conexión tan significativa que mostró claramente el significado fundamental de los impulsos sádicos en las descargas semejantes a tics. Durante las sesiones analíticas, una serie de preguntas compulsivas y apasionadas que resultaron ser expresión de curiosidad conectada con la escena primaria, de cuyos detalles el niño de 1 año y medio no podía encontrar explicación, eran seguidas repetidamente por violentos estallidos de ira. En esos momentos, Bergner ensuciaba el apeizar de la ventana y la mesa con lápices de colores. Trataba de ensuciarme a mí también. Me amenazaba con sus puños.
y con las tijeras. Trataba de pegarme puntapiés. Hacía sonidos semejantes a platos hinchando los carrillos. No entendí esto. Platos. Voy a dejarlo así, voy a continuar. Me insultaba de todas formas, hacía muecas y silbaba. En medio de esto se ponía repetidamente los dedos en las orejas y de repente anunciaba que podía oír un ruido raro, distante, pero no sabía qué era. Al respecto sobre esto de taparse las orejas, silbar, taparse los oídos, etcétera, era en este caso un síntoma de resistencia que aparecía siempre en el análisis, pero que también, pero también hacía uso de él en casa. Ajá. Aquí la doctora Klein dice resistencia. Yo podría sin duda señalar cómo el niño hacía y quería aislarse. Evidencia narcisista, una conducta, una manifestación física del narcisismo infantil en Bergner. Pum, 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 me cierro los ojos, no escucho. Ajá. Dice el texto. Mencionaré otro ejemplo que provee pruebas inequívocas de que esta escena era la repetición de las descargas motoras agresivas provocadas por la escena primaria. Durante el estallido de ira, Bergner solía salir de la habitación para ver si podía golpearme con una pelota arrojada desde el vestíbulo a través de la puerta abierta. Una repetición evidente de la situación en que, a la edad de 18 meses, quería insultar y arañar a sus padres a través de la puerta abierta. 18 meses, un año y 6 meses. La doctora Klein, podemos decir, atribuye el deseo infantil de agredir a papá y a mamá. ¿Me explico? Ajá. Creo que, por un lado, al menos a mí me parece, en ella, esto que estoy subrayando, algo atrevido, una interpretación atrevida, pero tampoco puedo desacreditarla aquí, doctora Klein, porque justamente se aclara, se digámoslo así, argumenta algo más acerca del narcisismo infantil. El mismo narcisismo infantil impide a los infantes hacer una relación, otorgar importancia a esos dos, papá y mamá. Ajá. Nota 136. Los padres confirmaron que en la época en que habían tenido lugar estas observaciones auditivas, o sea, a los 18 meses, un año y 6 meses, el niño solía molestarlos repetidamente durante la noche y por la mañana encontraban con frecuencia que había ensuciado la cama con sus excrementos, su caca. Ajá. En esta época, como ya he mencionado, hicieron su aparición los primeros indicios de movilidad excesiva, lo que hoy podríamos decir hiperactividad, que tomaron primero la forma de correr continuamente de aquí para allá con trocitos de madera que había sacado de un taller adyacente, un taller junto, se entiende como a la cuna, al cuarto, a la casa. Mm. Vamos a regresar al texto. Numerosas fantasías que demostraron estar conectadas con el TIC. Por ejemplo, la de los instrumentos de viento con los que Félix sentía que quería participar en la relación sexual de los padres. Sí. Atestiguaban la relación objetal anal. Antes de continuar, despacito. Simbolismo. Recuerden esto. Si el psicoanálisis ha sobrevivido hasta hoy, ha sido porque se ocupa de una relación específica, no del psicoanálisis, sino del sujeto humano con los símbolos. No podemos decir de ninguna manera que en todos los casos, cuando un joven esté hablando de un instrumento musical, tenga una connotación sexual. Sin embargo, en el caso de Félix,
La doctora Klein lo dice porque así lo afirmó él, Félix. Ajá. Para Félix, la música era parte de sí, parte de su propia historia, parte de esa relación que estableció con papá y mamá. Ujú. Para Félix, la estimulación auditiva formaba parte fundamental también de su propio ser. Ahora, relación objetal anal. Les soy sincero, no lo entiendo de todo esa frase de la doctora Klein. Les voy a dejar en la descripción. Erotismo anal. Ah, no, ¿cómo se llamaba? Carácter y erotismo anal. Texto de Sigmund Freud. Si en algún lugar de la obra de Freud se encuentra alguna mención a una relación objetal anal, será en ese texto. Dice el texto. Dice la doctora Klein. Berkner también se agitaba para imitar al trompetista de la banda de jazz, que representaba a su padre en el acto sexual, en el coito, y la expresaba también silbando e imitando el ruido de los platos. Nuevamente, platos. No sé qué es un plato, no sé si esa palabra existe, si ese será un error de imprenta. Permítanme. Plato. No. Así lo busqué. Plato y me apareció dolor de caballo, como digamos un dolor abdominal por respirar mal mientras uno corre o se agita físicamente. Tipo de dolor abdominal que aparece con el esfuerzo físico, perdón, que aparece con el esfuerzo al hacer ejercicio físico intenso. Se localiza en la parte superior del abdomen, pero no. Eh, no. Eso es lo que significa el plato. Entonces, no estoy seguro que esta palabra sea correcta. Posiblemente sea un error de imprenta. Vamos a continuar. La forma en que estos componentes sádico-anales no solo entraban en el TIC, sino que demostraron ser importantes factores de su construcción, me parece que confirma la opinión de Abraham de que el TIC es un síntoma de conversión del estadio sádico anal. Ferenczi, en réplica a Abraham, expresó su acuerdo con esta opinión y también llamó la atención en su artículo sobre la importancia de los componentes sádico-anales del TIC y su conexión con la coprolalia, insultos, necesidad de ofender. Ajá. Las relaciones objetales genitales se vieron claramente en el material anterior. Las fantasías de coito asociadas con el tic se habían expresado originariamente en actividades masturbatorias. Originariamente. Ajá. He ahí la psicogénesis. Fantasías de coito asociadas con el tic que se habían manifestado, se habían traducido en un principio en actividades infantiles masturbatorias. Ajá. Esto se evidenció cuando en el curso del análisis reapareció la elección objetal en conexión con la masturbación, tanto tiempo evitada bajo la presión de la angustia. La elección objetal heterosexual, que fue la última en ser descubierta, estuvo acompañada por más cambios en las fantasías masturbatorias, y con esta se restableció claramente el retorno a la masturbación de la temprana infancia. Ujú. Si mal no recuerdo, al menos uno o dos de los pacientes de Klein eran jóvenes, alrededor de 13 años. Ajá. No podemos decir que ni son niños o que no lo sean. No podemos decir que son niños completamente o que no son niños. Ajá. Digámoslo, adolescentes. Dice el texto. Puedo señalar aquí un pasaje del artículo de Ferenczi que parece tender un puente entre las diferencias de opinión de Ferenczi y las mías propias. Ferenczi escribe, en el caso de un tic que aparece
en un narcisista constitucional, en general, la primacía de la zona genital no parece firmemente establecida, de modo que estimulaciones ordinarias o perturbaciones inevitables dan lugar a ese desplazamiento. La masturbación sería entonces una especie de actividad sexual seminarcisística de la que son posibles tanto la transición a la gratificación normal con otro objeto, como el retorno al autoerotismo. Ajá. Es decir, en la fantasía masturbatoria o se vive la sexualidad en la fantasía, digamos, estimulado por la fantasía donde hay un otro, o bien en la misma fantasía el sujeto toma el papel de ese otro. Ajá. Justamente, narcisista, completamente, lo cual es posible, queridas, queridos. Entonces, un breve recordatorio. 3 ensayos de teoría sexual, introducción del narcisismo, la interpretación de los sueños, neurosis y psicosis. Han sido los textos que he nombrado como referencias a este que estamos abordando. Ah, el historial del pequeño Hans. Dice el texto. Mi materia muestra que un retroceso de las relaciones objetales ya conseguidas al narcisismo secundario ha tenido lugar por medio de la masturbación, por ciertas razones que deben ser examinadas en detalle. La masturbación se tomó nuevamente como actividad autoerótica. Pero esto me parece que aclara la diferencia entre las ideas de Ferenczi y las mías. Según mis descubrimientos, el tic no es un síntoma narcisista primario, sino secundario. Como ya he señalado, en mis casos la desaparición del tic fue seguida no solo por angustia, sino también por una sensación de tensión. El cuerpo se tensa, lo que está de acuerdo con las afirmaciones de Abraham. En cierta medida, mis conclusiones pueden ser consideradas como complementarias de las opiniones de Ferenczi y Abraham. Encontré que el tic era un síntoma narcisista secundario y fue la revelación de las relaciones objetales originales, analsádicas y genitales en las que estaba basado lo que me llevó a esta conclusión. Además, apareció que el tic no es solo un equivalente de la masturbación, sino que también hay fantasías masturbatorias ligadas a él. A ver, a ver. La exploración y disolución analítica del TIC solo se hizo posible luego del cuidadoso análisis de fantasías, perdón, de las fantasías masturbatorias, lo que implica develar, revelar, poner de manifiesto, hacer claro el entero desarrollo sexual de la infancia. Así, el análisis de las fantasías masturbatorias resultó ser la clave para la comprensión del TIC. Al mismo tiempo, llegué a ver que el TIC que al principio había parecido un síntoma accidental y desvinculado, estaba estrecha y orgánicamente conectado con graves inhibiciones y con un desarrollo asocial del carácter, nuevamente, narcisista. Es decir, ¿yo para qué quiero a alguien? Yo me basto a mí mismo. Ajá. He señalado repetidamente que cuando la sublimación tiene éxito, todo talento y todo interés están basados en parte en fantasías masturbatorias. En el caso de Félix, sus fantasías masturbatorias estaban estrechamente conectadas con su tic. La sublimación de sus fantasías masturbatorias en numerosos intereses fue paralela a la desintegración y desaparición del tic. Queridas, queridos, análisis. Es decir, el mismo análisis se trata de separar un elemento en sus, ¿cómo decirlo? En sus partes. Ajá. E, i- e ir uno por uno, saber cuál es la relación de las partes con el todo. Ajá. Dice el texto, el resultado final del análisis fue la disminución del gran alcance tanto de las inhibiciones como de los defectos caracterológicos. También en el caso de Bergner, el análisis reveló la importancia central de la agitación, el valor central de la agitación
y su conexión con sus graves inhibiciones y conducta asocial. A pesar de que el análisis de Bergner no ha penetrado aún lo bastante profundamente como para ejercer un efecto terapéutico en el síntoma, es ya claro hasta dónde toda su rica vida de fantasía ha sido puesta al servicio de este síntoma y apartada por consiguiente de otros intereses. El análisis muestra también que la inhibición de su personalidad ha sido progresiva, es decir, poco a poco. Ajá. El sujeto va inhibiendo su ser, su respuesta, su interés. Ajá. Dice el texto. Creo que estos factores señalan la necesidad de examinar desde este ángulo la significación, el valor, la importancia del TIC, esto es, descubrir hasta dónde no es meramente una indicación de inhibición y desarrollo asocial, sino de importancia fundamental para el desarrollo de estas perturbaciones. Quisiera señalar una vez más los factores específicos subyacentes a la psicogénesis del TIC, tal como se me aparecieron en el material presentado. Las fantasías masturbatorias subyacentes al TIC son ciertamente inespecíficas, porque sabemos que tienen la misma importancia para casi cualquier síntoma, neurótico, por supuesto. Y como he tratado de mostrar repetidamente para la vida de la fantasía y las sublimaciones. Pero incluso el contenido especial de las fantasías masturbatorias, que era común a mis dos casos, identificación simultánea con ambos padres, en tanto que el sujeto mismo participa, es decir, estos son los elementos de la fantasía, yo soy papá o yo soy mamá y yo soy papá y yo soy mamá y además yo soy yo y quiero entrar. Ajá. Fantasía, no parece en sí mismo específico. Repito, incluso el contenido especial de las fantasías masturbatorias, que era común en mis dos casos, no parece en sí mismo específico. Ajá. Es decir, me hace falta investigar más. Uno se encuentra seguramente con este tipo de fantasía en pacientes que no tienen ni un... Ciertamente. Otro texto. A ver, permítame. Voy a hacer un breve comentario para... Les indico el texto. Un segundo. Tres ensayos de teoría sexual, la interpretación de los sueños, introducción del narcisismo, neurosis y psicosis, el historial del pequeño Hans, y ahora, ay, ¿cuál era? Se me olvidó cuál era el otro texto. A ver, a ver, a ver, a ver. Pacientes que no tienen un tic, pacientes. Tenía que ver. Ah, ya me acordé. Pegan a un niño. No estoy señalando un acto, sino un texto donde Sigmund Freud se aproxima a las primeras fantasías sexuales que tuvieron sus pacientes. Ajá. En los pacientes de Freud, el niño a veces eran ellos, a veces era alguien más. Ajá. Así se llama el texto, pegan a un niño. Por supuesto, pueden escribir en YouTube, pegan a un niño, Freud. Pueden ponerle también mi nombre, Juan Luis Cortés, y les aparece el estudio que hicimos en Internet, en YouTube, de ese texto freudiano. Ajá. Dice el texto, pero un factor más específico me parece que yace en el desarrollo que en ambos casos tomó esta forma de identificación. Al principio la identificación con el padre estaba encubierta por la identificación con la madre, actitud homosexual pasiva, debido a una angustia de castración particularmente intensa. Esta actitud dio lugar luego a la renovada aparición de la actitud activa. Tuvo miedo,
perdón, tuvo lugar nuevamente, tuvo miedo, ándale. Eh, es que me quedé pensando en la angustia, pero también ahí mi propio inconsciente se manifiesta. Tuvo lugar nuevamente un tipo de identificación con el padre, pero ya no era exitosa porque las características de éste estaban fusionadas con el propio yo del paciente. Y el yo del paciente, amado por el padre, emergió como el nuevo objeto amado. Hay sin duda un factor específico preciso que favoreció tanto la regresión narcisista, que surgía del complejo de castración, como el tic basado en esta regresión. En el caso de Félix, como en el de Werner, las observaciones de la relación sexual de los padres se hicieron de tal modo que el interés principal se dirigió a los sonidos acompañantes. En Félix, este interés por el sonido estaba intensificado por una considerable represión de la escoptofilia, del placer de ver, el voyeurismo. En el caso de Werner, no hay duda de que como sus observaciones fueron hechas desde el cuarto contiguo, es decir, el pequeño Werner vio a sus papás teniendo relaciones de su propio cuarto al cuarto de ellos, los vio, y fueron entonces principalmente observaciones auditivas, llevaron a su interés por el sonido. Un aumento de la movilidad, probablemente de origen constitucional, citando a Ferenczi, aparece en conexión con este interés, nota 137. La conexión entre las impresiones auditivas y su reproducción en movimientos puede verse como fenómeno normal en la necesidad de bailar provocada por escuchar música bailable. Oh, doctora, me revivió, ya lo vamos a acabar. Me revivió mi gusto por la salsa y la cumbia. Dice el texto, Werner imitaba lo que oía, primero por representación en movimientos masturbatorios rítmicos. Nota 138. En Félix y Werner era cuestión de imitar al padre en el coito. La necesidad de imitar, de representar en pacientes que sufren de tics, fenómenos histéricos, imitar, representar, es también mencionada por Ferenczi. Es verdad, también les dejo estudios sobre la histeria, que por cierto, ahorita estamos leyendo la traducción de Luis López Ballesteros en este canal. Los lunes. Lunes de Luis López Ballesteros. Vamos a continuar. Por ejemplo, en ambos casos describí la fantasía de llevar el compás en la música. No creo que me quedé un poquito más atrás. Aquí dice, cuando abandonó la masturbación bajo la presión de la angustia de castración, entonces los sonidos tenían que ser reproducidos por otras descargas motoras. Me reí, queridas, queridos, porque aquí está la respuesta a esa pregunta que hice al principio del video. Por el movimiento en redes sociales NoFap, tienen miedo. La masturbación para ellos es una amenaza. Y por supuesto, ellos proyectan esa amenaza hacia otros seres humanos. Es decir, para mí el FAP es malo y para ti también tiene que serlo, porque tú quieres ser exitoso, ¿verdad? Bla, 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 bla. Qué bueno que me regresé aquí a leer esto. Por ejemplo, en ambos casos describí la fantasía de llevar el compás en música, con el director, con el papá. Ajá. Aquí está totalmente el simbolismo, en ambos casos. Llevar el compás en la música, llevar el ritmo de la relación. Ajá. Podemos suponer que este interés acústico no solo estaba influido por circunstancias, sino que derivaba de un factor constitucional, que en estos dos casos mostró estar conectado con fuertes componentes sádico-anales. Estos se revelaron en interés por los sonidos de los platos y en la agresión subyacente a la movilidad incrementada. Solo la experiencia posterior puede decidir si los factores específicos que actuaban en los casos que he observado son también en otros casos de importancia en la psicogénesis de los tics. Fin del texto, queridas y queridos. Vamos a dejar hasta aquí. Fue un buen estudio el día de hoy. Nos dedicamos a finalizar y obtener, digamos, como lo más sobresaliente del texto kleiniano.
Queridas, queridos, nos vemos para el próximo viernes, Vida y obra de Sigmund Freud. Estamos en en el periodo de Breuer o Breuer, ajá, como ustedes gusten llamarlo. Un texto que nos va a tomar 5, tal vez 6 videos. El de Breuer es bastante extenso, pero no es nada que no hayamos hecho aquí. Bye.